la doctora Claudia Rivera Hernández. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Cuenta con es postdoctora en Educación Superior y Política Pública por la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Doctora en Administración Pública por el IAP-AC. Sus líneas de investigación se desarrollan en torno al análisis de la política social y educativa en los 3 órdenes de gobierno, con énfasis en desarrollo sostenible. Ha sido investigadora titular de diversos proyectos con financiamiento del CONACYT. Es profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde hace más de 20 años, autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales, y actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Estratégico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Y el día de hoy ella nos va a hablar sobre el capítulo que escribió en el libro que trata sobre la percepción de los estudiantes de nivel medio superior sobre el uso de cámaras de video en el aula virtual y cámaras de videovigilancia en los espacios educativos como instrumento para prevenir la violencia y el acoso escolar en Puebla, México, durante la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, doctora, y la escuchamos con atención. Muchas gracias, doctora Flor. Les agradezco mucho la invitación, no solamente para poder difundir estos hallazgos de investigación que para nosotros como equipo de investigación son muy importantes, sino también porque nos permite discutir algunos pensamientos, postulados que vamos construyendo en lo colectivo y que de alguna manera sin la deliberación pública, es decir, sin poderlos expresar de esta forma, pues se quedarían en el aire. Y yo les agradezco mucho no solamente la invitación, sino también la oportunidad de poder escuchar sus preguntas, sus comentarios al final de la presentación. Y bueno, me voy a permitir exponerles de manera muy rápida. Como ya comentó la doctora Karina, el proyecto de Ciencia de Frontera, pues es un proyecto que está centrado en la videovigilancia. Y desde mi perspectiva, como estudiosa de la línea de investigación sobre política pública educativa, pues uno de los temas que me permiten ligarme a este grupo de investigación en donde participamos muchos colegas que tenemos perfiles muy diferentes, pues es justamente el uso de las cámaras de videovigilancia en los espacios educativos. Y quiero platicarles también que cuando empezamos a trabajar este tema, o cuando empecé a trabajar este tema en conjunto con todos mis compañeros, pues lo que me llamó la atención más de la postura teórica es la diferencia que existe entre el concepto de seguridad ciudadana y seguridad pública. Lo primero que debemos saber es que en México la postura que tiene el gobierno ante este importante tema es de seguridad pública. Para los que son estudiosos de los temas de ciencia política y gobierno, pues sabrán que el Estado es el ente, es la institución que tiene en su poder el ejercicio de la fuerza. Y a partir de este ejercicio, su razón de ser, es decir, la razón de ser del Estado, es salvaguardar la integridad de los individuos. Eso es lo que aprendemos cuando estudiamos ciencia política en las aulas universitarias. Por esa razón, el concepto de seguridad pública es un concepto vertical, donde se decide de manera directa cuáles son esas estrategias y posturas que se van a llevar a cabo, y realmente existe muy poca participación y relación o cooperación más bien con la ciudadanía, porque la comunicación es vertical y las decisiones también se manejan de manera vertical. Sin embargo, en los últimos años, dado el incremento de los índices de violencia, la visión teórica también ha cambiado y la intención es reposicionar este concepto de seguridad pública y transitar poco a poco hacia un concepto mucho más integral que nos permita fortalecer pues el cumplimiento de los derechos humanos. Y ese concepto es la seguridad ciudadana. Entendemos por seguridad ciudadana el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Hablar de seguridad ciudadana es establecer reglas claras
para proteger la vida, la integridad física y la propiedad de las personas. Como ya vimos, esta es la función básica del Estado. Podemos atender dos consideraciones muy particulares a partir de esta definición. La primera, considerar que la seguridad ciudadana es un bien público en el cual todos y cada uno de los ciudadanos de un país o de los individuos que habitamos un país debemos de estar relacionados con el cuidado, con el mantenimiento del bien común y del orden colectivo. Segundo, implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad del movimiento. Y finalmente, la tercera consideración en este concepto de seguridad ciudadana es que no trata simplemente de la reducción de los delitos, como lo pudiéramos entender en el concepto de seguridad pública, sino que propone una estrategia de acción comunitaria para prevenir la criminalidad y mejorar el bien común. En este sentido, un buen manejo de la seguridad ciudadana se ocupa de dos cosas particulares. Primero, la prevención de todos los delitos, sean violencia, delincuencia, crimen organizado y cualquier otra forma de comportamiento que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de la población. Y segundo, que exista cooperación entre las autoridades y la comunidad en general. Es decir, que seamos ciudadanos y gobierno copartícipes en todo el proceso de implementación de la seguridad, desde la prevención hasta la validación de los procesos judiciales. Y bueno, una vez aterrizado este concepto teórico, quiero decirles que la investigación pues ha ido avanzando y algunos de los datos que les quiero presentar el día de hoy son consecuencia de ese primer análisis que se incorporó en el libro que presentamos el día de hoy y cuyo objetivo era justamente establecer cuál era la percepción de los jóvenes que están en educación media superior y superior con respecto a las cámaras de videovigilancia en los espacios educativos, saber si su funcionamiento era adecuado, cuáles eran sus sentimientos respecto a sentirse observados, etcétera, etcétera. Y los datos que quiero mostrarles el día de hoy están relacionados con su percepción de la videovigilancia. Más allá del concepto de tener una cámara dentro del salón de clases o en el patio de la escuela o en los pasillos o en la puerta de la escuela, más allá de eso, ahora les quiero adelantar un poquito de los hallazgos que estamos encontrando respecto al concepto de videovigilancia, cómo lo perciben los estudiantes y a qué nos enfrentamos en el ámbito educativo. Toda esta investigación está basada justamente por el incremento, se sustenta en el incremento de los índices de violencia que durante la pandemia tuvieron los espacios educativos. Por lo menos en Puebla, el sector educativo fue uno de los más violentados por el crimen que en realidad consistió a asaltos a las escuelas, inclusive un 30% de los planteles educativos fueron saqueados, lo cual generó una serie de estrategias por parte del gobierno para poder regresar a la normalidad en espacios educativos donde ya no había computadoras, donde teníamos los vidrios rotos, donde las puertas de acceso a estos espacios pues habían sido violentadas y dañadas. De manera que, así como en Puebla, en el resto del país, pues también surgieron este tipo de detalles. Lo que llamó la atención en este momento fue la poca capacidad que tuvo el gobierno, no solamente para poder atender de manera inmediata las denuncias, porque por su parte la policía sí acudió a los centros educativos, levantó su reporte, pero ese reporte no se relaciona directamente con el que tiene uno que levantar ante el Ministerio Público. En realidad, el mayor detalle que surgió
no fue la incapacidad del cuerpo policíaco, al contrario, la policía respondió en la medida de sus posibilidades en cuanto a recursos y tiempos. Pero el mayor cuello de botella se generó en los ministerios públicos, donde después de haber levantado la demanda, tardó casi hasta 2 años en poderse integrar una carpeta de averiguación. Y algunos de los directores de instituciones educativas todavía a la fecha están esperando los resultados de esa carpeta, ¿no? Si se persiguió, obviamente en todos los casos no se persigue el delito porque no hay en realidad un nombre específico que se pueda perseguir, y en general pues se quedan en el aire, ¿no? Pero durante la pandemia también podemos considerar que uno de los hechos que generó el incremento de la violencia es el uso del Internet. La pandemia obligó a todos a llevar todas nuestras actividades a casa y trabajar de manera remota, y esto ha generado que a partir del año 2021 el cibercrimen se haya incrementado. De manera que este es un espacio que tenemos que atender de manera urgente, no solamente desde el ámbito de la política pública en el mundo real, en el mundo físico, sino que también tenemos ya que ir transitando en todos los gobiernos de todos los estados de la República a establecer nuevas relaciones mucho más conscientes sobre el espacio virtual. Ahora, bajo esta perspectiva de la seguridad ciudadana, son 4 aspectos que nosotros deberíamos considerar: el respeto a los derechos humanos, el cuerpo policial que goce de respeto ciudadano, las políticas públicas eficientes y el uso de tecnologías disruptivas. De manera que hasta aquí les muestro pues estos pequeños avances que pudiéramos considerar en el establecimiento de la política pública, en particular para poder transitar hacia el concepto de seguridad ciudadana y poder incluir a la ciudadanía en general, pues en alguna parte del proceso de planeación, organización, integración, dirección y control de este importante tema que además de que nos ocupa a todos, nos debe ocupar a todos, porque es la tranquilidad de nuestras familias, de la seguridad en los trayectos, etcétera, etcétera, pues también falta llevar manos a la obra desde todos los espacios. Y bueno, el diseño de la investigación aborda esta pregunta de investigación: ¿cuál es el grado de aceptación que tienen las videocámaras para la prevención de la violencia y el delito en los espacios educativos? Se trata de un estudio de percepción descriptivo que utiliza datos cuantitativos de carácter transversal. Los principales motivos para realizar este análisis están relacionados con la alta percepción de inseguridad que se vive en la región oriente de la ciudad de Puebla, y en general esta percepción no ha disminuido al paso del tiempo tras haber regresado a la vida normal, a la normalidad. Las limitantes de la investigación se relacionan con la virtualidad en la que se desarrolló el levantamiento de información debido al resguardo sanitario. Y la muestra alcanzó un total de 327 cuestionarios provenientes de 3 instituciones privadas de la zona oriente de la ciudad de Puebla. Del total de los jóvenes encuestados, el 55% es de género masculino y el 45% de género femenino. Es importante que ustedes sepan que estas escuelas fueron elegidas porque tenían para el año 2021, que fue el momento en el que se levantó esta encuesta, más de 4 años con su proceso de videovigilancia instalado en los espacios educativos. También es importante que ustedes sepan que se eligieron solamente instituciones privadas, porque las instituciones públicas fueron saqueadas y casi ninguna de ellas tenía, en este momento que se levantó la encuesta, por lo menos no en la zona, tenía cámaras de videovigilancia activas.
Entonces, eso pues son detalles también metodológicos y de organización de la investigación que son importantes que se conozcan. Y en particular, en el estudio, en el capítulo que les invito a que ustedes revisen en el libro que estamos presentando el día de hoy, la pregunta que guió este ejercicio fue saber la percepción de los estudiantes sobre violencia escolar y el uso de cámaras durante las clases virtuales, y si éstas modificaban el comportamiento consciente de los estudiantes. De manera que ahí pueden encontrar los hallazgos mucho más puntuales. Ahora les voy a mostrar rápidamente, sé que tengo poco tiempo, les quiero mostrar rápidamente los hallazgos que hemos ido desarrollando en los últimos meses. Lo primero que debemos saber es que más o menos desde el año 2015, tanto en la Cámara, en el Congreso de la Unión, como en los congresos estatales, se han tratado de impulsar iniciativas de ley que permitan la regulación de las cámaras de videovigilancia. Pero llama la atención una en particular que se publicó el 10 de septiembre de 2020 en el Congreso de la Ciudad de México, donde se aprueba una reforma que permite al gobierno colocar cámaras de seguridad afuera de todos los centros escolares de la ciudad, desde preescolares hasta universidades. Hago un pequeño paréntesis porque este proceso ha sido pensado principalmente en el espacio público, es decir, en las instituciones de educación con financiamiento público. Sin embargo, la reforma también permite el establecimiento de cámaras de videovigilancia en los espacios privados, dentro y fuera, lo cual es un aspecto, como comentaba ya el doctor José Alfredo, que pudiera tener pues pros y contras en el respeto a las dinámicas privadas que se mantienen en las dinámicas de estudiantes, en las dinámicas de profesores, al hablar de un espacio que no es un espacio público, como son las escuelas privadas. Este dictamen fue aprobado, más bien, este documento fue aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y se presentó por la diputada Leticia Varela, quien explicó durante su presentación que la videovigilancia debe ser una realidad que permita a las autoridades que se cumpla a cabalidad el objetivo de prevenir delitos dentro y fuera de los centros escolares. Esto a propósito del incremento, pues no solamente de violaciones a la integridad física, sino también incluso de muertes de jóvenes a manos de compañeros, ¿no? Y bueno, este dictamen también planea la necesidad de colocar cámaras conectadas al centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, que son los C5, en el entorno de todas las escuelas públicas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y este dato no es menor conocerlo porque los espacios públicos anteriormente eran considerados uno de los espacios, la escuela, es decir, era considerado uno de los espacios más seguros. Cuando se hacían las encuestas de cultura ciudadana y se preguntaba, ¿en dónde se siente usted más seguro? ¿En la iglesia, en el banco, en la casa, en las escuelas? Las escuelas siempre llevaban el lugar número 1. Sin embargo, a raíz de los últimos 2 años, esta medición ha cambiado y las escuelas han dejado de ser un lugar seguro. Entonces, no es menor esta propuesta. Realmente, desde la perspectiva del marco legal, me parece que habría que analizar mucho más a profundidad, y esa es una tarea pendiente por parte de nuestro equipo de investigación, pero en el ámbito hablando como ciudadano, pues es un espacio muy importante donde transcurre la vida de nuestros hijos, transcurre la vida de miles de docentes, y en general pues siempre se espera que sea un espacio libre de violencia, y esto pues ha dejado de ser así. De manera que durante la encuesta realizamos algunas preguntas enfocadas justamente a esta percepción sobre la seguridad ciudadana. Y en particular les quiero mostrar solo 3 el día de hoy.
La primera gráfica que ustedes están viendo se preguntó, describe en una palabra cómo te hace sentir que en el plantel educativo existan cámaras de videovigilancia. El 17% respondió indiferente o no me preocupa, el 37% respondió seguro, y ahondando un poco más en la investigación, algunos de los argumentos que dan los estudiantes es que sienten que existe protección adicional. Si bien tienen confianza en sus profesores, en sus directores o en el personal, al tener una cámara de videovigilancia se sienten mucho más protegidos. Pero llama la atención el 46% que responde que se sienten nerviosos al existir una cámara de videovigilancia. Y cuando ahondamos un poco más en esta pregunta, lo que encontramos fue que más allá de que ellos, porque además nuestra primera orientación fue pensar, bueno, a lo mejor son los estudiantes más problemáticos, ¿no? Los que tienen temor a que alguien los grabe y puedan ser exhibidos. Más allá de eso, la respuesta a este punto del por qué el 46% se siente nervioso ante la existencia de cámaras de videovigilancia es que sienten una violación a la privacidad. De alguna manera, a pesar de que no reconocen todos los derechos humanos que existen y que están establecidos en la Constitución, sí identifican el de la violación a la privacidad. Y me parece que esto ha sido producto también de que durante la pandemia se incrementaron la información ante las conductas de autocuidado frente a las redes sociales, el grooming, el sexting, todo eso, ¿no? Y sobre todo porque hablamos de instituciones educativas privadas donde existe un poco más de información respecto a esto, más bien un poco más de preocupación y por ende de información respecto a este tipo de cuestiones. Eso es algo que tendríamos también que descartar en un segundo ejercicio en instituciones públicas, ahora que ya podemos levantar esta información. La segunda pregunta fue si estarías dispuesto a que las videograbaciones recabadas en el aula sean puestas en manos de las autoridades gubernamentales y el cuerpo policial en el caso de que existiera algún delito grave cometido en el espacio educativo. El 82% respondió que sí y solo un 18% respondió que no. Y en este sentido, ahondando un poco más en las respuestas de este 18%, el principal temor es al monitoreo injustificado. Las principales respuestas en este punto fueron relacionadas con, es que al tener cámaras de videovigilancia saben si entré o no entré al salón. Es que al tener cámaras de videovigilancia están grabando lo que estamos diciendo todo el día dentro del salón, que no necesariamente es verdad, ¿eh? Eso. Y algunos otros argumentos que fueron relacionándose con este 18% que respondió que no. Y la última gráfica que les quiero mostrar pregunta de los siguientes derechos. Obviamente en este cuestionario que entregamos se generó una lista de todos los derechos que estaban establecidos en la Constitución y ellos respondieron de los siguientes derechos, ¿cuáles consideras violentados ante la presencia de cámaras de videovigilancia en el espacio educativo? El que resultó con el porcentaje más bajo fue los derechos de la víctima o el ofendido. Luego, seguido de derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. De alguna manera, las videograbaciones les da la sensación a los jóvenes de educación media superior que no pueden tener un libre desarrollo de su personalidad. Y de los resultados que llamaron más la atención fueron un 29% que considera que su derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas se produce a partir de la existencia de una cámara de videovigilancia, pero también su derecho a la protección de datos personales. Este derecho es el derecho que los estudiantes conocen con mayor frecuencia. Bueno,
Una vez que les he presentado esto, obviamente la investigación tiene otras preguntas y todavía se están analizando otros resultados y algunas otras ligas que nos permitan detectar. Para los que son estudiantes, sabrán que cuando se realiza una investigación, pues uno va avanzando y a veces probamos una relación, unas variables, vamos probando otras variables a partir de los hallazgos que hayamos levantado en un instrumento de investigación y bueno, vamos ahondando poco a poco en los posibles hallazgos que se puedan encontrar o que llamen nuestra atención como investigadores. De manera que hasta este momento podemos concluir, primero, que la reducción de los delitos y el aumento de la seguridad de las personas puede favorecerse con la implementación de cámaras de videovigilancia colocadas en los espacios públicos y privados. El espacio educativo no es la excepción. Y si queremos transitar hacia el concepto de seguridad ciudadana, el espacio educativo es uno de los ambientes más controlados donde la comunidad, es decir, la comunidad académica, puede favorecer prestando los videos, conectándose a las, pues a las redes de trabajo del gobierno, a las redes de videovigilancia del gobierno. Lo único que hay que apuntar en este sentido es que esto ya ha sucedido. Sin embargo, ha sucedido en el caso contrario, donde el crimen organizado toma en sus manos, a través de los carriers privados y públicos, toma en sus manos el control de esas cámaras de videovigilancia. Un ejemplo de ello es el estado de Tamaulipas. Hace unos meses, si ustedes buscan aproximadamente entre febrero y abril, van a encontrar muchísimas noticias en internet de esto que les estoy explicando. De manera que, si bien el C5 se puede conectar, es cierto también que el crimen organizado puede bloquear o puede pues dañar la red de seguridad del C5. Esto implica que los gobiernos, tanto estatales como municipales como el gobierno federal, necesitan una inversión de dinero mucho más grande de la que hoy se destina en los presupuestos públicos para poder trabajar no solamente en la ciberseguridad, sino también en la capacitación de todo el personal que trabaja en estos espacios. Me parece que ese es pues uno de los grandes retos que tiene nuestro país. Segundo, el uso correcto de la tecnología permite la recopilación, sistematización y análisis de datos clave en la prevención de los delitos. De la misma manera, apoya la comunicación entre el gobierno, las autoridades educativas y la comunidad educativa en general. Es un hecho que el uso de videocámaras en los espacios educativos da tranquilidad a los padres de familia. E inclusive en las escuelas es un argumento para poder mantener a la comunidad educativa dentro del espacio escolar. Y finalmente, los riesgos a los que nos enfrentamos con el uso de la tecnología son la violación, bueno, el primero que ya les decía que es que caiga en manos del crimen organizado, es decir, que me hackeen, ¿cierto? El hackeo es uno de los grandes crímenes y quiero compartirles, porque se me olvidó decírselos hace rato, un dato muy interesante, que aquí lo traigo. Según las proyecciones realizadas por expertos en ciberseguridad, el costo global de la ciberdelincuencia será para 2025 de 10.5 billones de dólares y se espera que el ciberdelito sea hasta 5 veces más rentable que los delitos transnacionales globales combinados. Estos delitos transnacionales globales son los que ustedes ya conocen. Drogas, tráfico de personas, robo de petróleo, minería, pesca ilegal, tráfico de armas. El ciberdelito para el año 2025, según las proyecciones, se va a incrementar y va a reunir en dinero aproximadamente 10.5 billones de dólares. Estos delitos en su conjunto hoy generan aproximadamente entre 1.6 y 2.2 billones de dólares, comparado con el que se espera por la ciberdelincuencia, que es de 10. Entonces, esta cifra no es un dato menor, es una cifra que tenemos que hacer llegar a las autoridades
de nuestro país, porque si no prevenimos, lo que va a suceder es que de nada va a servir la inversión en infraestructura y la inversión en es decir, en nueva tecnología, tecnologías disruptivas, cámaras de videovigilancia, drones, burbujas de identificación que no se pueden clonar, nuevas tarjetas de proximidad para accesar o para identificarse, o por ejemplo, automóviles que no llevan conducción para poder hacer las revisiones en los grandes polígonos de violencia, etcétera, etcétera. De nada va a servir si no se blinda toda esta infraestructura, pues con lo que corresponde a los aspectos de ciberseguridad. Bueno, de manera que, para cerrar este paréntesis, regreso al punto 3 de nuestras conclusiones. Los riesgos a los que nos enfrentamos con el uso de la tecnología son la violación de la privacidad de las personas, especialmente en el acopio de datos personales y el monitoreo injustificado. El monitoreo injustificado sí puede llegarse a dar en los espacios educativos, lo que podría desencadenar actos de discriminación y perfilamiento racial o persecución tanto a profesores como a estudiantes por parte de las autoridades educativas. Sin embargo, también genera un espacio de tranquilidad porque cuando suceden aspectos de robo dentro de un salón o de alguna agresión, pues se tiene de alguna manera un respaldo con el cual las decisiones que toma la autoridad educativa son mucho más objetivas que darle el 100% de certeza al estudiante o agresor o al agredido sin tener ninguna otra información. Por ello, la promoción de los derechos humanos es tan necesaria en el mundo moderno. Y por eso es la propuesta de este equipo de investigación de transitar del proceso de la seguridad pública a la integración de la ciudadanía copartícipe de la seguridad ciudadana. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora.